disertará la conferencia Relación entre Ministerio Público y Policía. La maestra Ana Clara Manacero, caluroso aplauso a la maestra Ana Clara Manacero. Buenas tardes a todos. En principio, agradecer a la Universidad Autónoma Benito Juárez y a la UOC y a toda esta gran, inmensa cantidad de colaboradores, a toda la organización que ha hecho que nosotros estemos acá, todos los extranjeros, a la cordialidad de Rodolfo Félix, quien cuando nos convocó no dudamos en venir para acompañarlo en este evento, y al ministro de Justicia, donde yo trabajo, que en pleno proceso de reforma, a 2 meses de la puesta en marcha de la reforma, yo estoy acá hablando de esto. Bueno, y quería explicarles esto que recién me preguntaban si era correcto el término monitora en procesos de capacitación. Para contarles un poco, yo vivo en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina, y en nuestra provincia, recuerden que es un estado federal, tenemos un único código penal y 23 códigos procesales penales. Nuestra provincia está en proceso de reforma. El día 10 de febrero del 2014 empezamos a trabajar con un nuevo sistema acusatorio. Y bueno, ya desde hace 10 días, que fue el decreto del gobernador fijando la fecha de puesta en vigencia del código, el Ministerio de Justicia, junto con la Comisión Bicameral y la Corte Suprema, han formado una comisión de monitoreo de marcha de la reforma. Es decir, nos vamos a reunir periódicamente, vamos a asistir a las audiencias, los vamos a asistir y a darle apoyo en todas aquellas cuestiones y falencias que se van a ir dando a medida de la puesta en marcha de la reforma. De ahí el término monitora. Estoy en nombre del Ministerio en esa comisión. Vamos a trabajar entonces, vamos a hablar hoy de Ministerio Público Fiscal, Policía Judicial, y en realidad siempre con la idea de todo esto tiene que ver con la prueba. Y este es el tema que va a pivotear el temario a lo largo de estas 4 jornadas de trabajo. Ustedes se preguntarán algo, ya les dijeron en la presentación, desde qué punto de vista van a escuchar la exposición o las ideas o sugerencias o algunas experiencias que tenemos en la provincia de Santa Fe. En principio quiero que vean algo que es el marco filosófico sobre el cual se va a basar la exposición y después les voy a contar por qué. Vamos a ver un video ahora, cortito. Ágil y transparente, menos distante, más inclusivo e igualitario, menos desprotegidos, con más derechos y contención para todos los ciudadanos, menos actas, más actos, con audiencias orales y públicas donde víctimas y acusados recobran disciplinar, menos papeles y expedientes, más humano, accesible y participativo. Se deja atrás el secreto, más publicidad y control ciudadano. Se deja atrás la respuesta binaria, más alternativas para solucionar los conflictos humanos. La provincia de Santa Fe se pone a tono con la Constitución Nacional y los tratados internacionales. Más calidad institucional, más república, más democracia. Nace una nueva justicia penal en Santa Fe. Un cambio histórico y cultural, una justicia cercana, donde las verdaderas protagonistas son las personas. Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. Bueno, este es el institucional con el que hace apenas 4 días el gobernador lanzó el decreto de la puesta en marcha de la reforma y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tomó juramento a toda la planta de nuevos fiscales y defensores que va a intervenir en el proceso de reforma. Nuestra provincia tomó la decisión de que dejaba el sistema viejo como residual y creó tribunales, concursó cargos, hizo toda una estructura nueva, un andamiaje nuevo que tenía que ver con el nuevo proceso penal. Esto es la convicción
creo que ahí en el spot, en algunas líneas sale, que esto tiene que ver con un cambio de paradigma y un cambio cultural. Y operar esto de la noche para la mañana, un día como puesta en marcha, 14 de febrero, implicaba una responsabilidad del Estado más que trascendente e importante. El porqué de haberles pasado el video y pensaba de qué manera puedo presentarme es porque ninguna presentación, ninguna acotación, ninguna aseveración de las que hagamos nosotros acá es inocente. Y creo que tiene que ver con la buena fe académica, que el que me escucha sepa desde dónde vamos a decir esto, cuál es la honestidad intelectual del discurso. Y esto tiene que ver con estar absolutamente compenetrada con que el sistema acusatorio es el único sistema de enjuiciamiento posible y pensado dentro de una organización estatal que se aprecia respetar el Estado de Derecho. Y con esto, el derecho de los ciudadanos y de las personas. Yo participo en esto desde la hora cero, desde que el ministro anterior de Justicia arrancó la gestión y con el acuerdo de ambas cámaras se llegó al consenso de un código acusatorio puro. Esta es la segunda gestión, llevamos 6 años y en el 2007 se sancionó el Código Penal, demoramos 7 años para la puesta en marcha, por esto de que yo les estaba diciendo que tenemos edificios nuevos, personas nuevas, capacitación nueva, es más, se creó el Ministerio Público Fiscal como un órgano distinto, se creó el Ministerio Público de la Defensa como otro órgano distinto, lo cual esto llevó mucho tiempo, muchos acuerdos políticos. Fue en el primer periodo en el que se dictó el código, no teníamos las cámaras legislativas adversas, ahora los nombramientos de los pliegos son con cámaras adversas. Hubo muchos proyectos de tocar el código y por eso arranqué con este video diciéndoles, quiero que sepan desde la honestidad intelectual desde dónde les voy a hablar, porque muchas veces una pequeña reforma, 2 líneas introductorias, ustedes que están en proceso de sanción de la ley, no es inocente. Correr una coma del lugar tampoco es inocente. Entonces ahora vamos a analizar desde este punto de vista y vamos a ver cuáles son los tips, las grandes columnas que tienen que ver con sostener el sistema acusatorio desde el comienzo hasta el final. Sostener un sistema acusatorio no tiene que ver solamente con la oralidad o con que tengamos divididas las funciones de quien juzga, de quien investiga, sino sostenerlo en cada uno de los actos que se dan dentro del proceso. ¿Por qué elegí este tema? ¿Y cuál es la importancia de este tema? La policía judicial es el tema estrictamente vinculado con la prueba dentro del proceso penal, desde que se inicia con la investigación hasta el día del juicio final, dirían algunos, o del verdadero juicio oral, donde todo va a ser visto en esa audiencia. Este no es un tema menor. Algunas preguntas para hacernos. ¿Quién colecta la prueba? ¿Cómo se colecta? ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo tiene validez esa prueba dentro del proceso? ¿Saben por qué me hago estas preguntas? Porque acá seguramente debe pasar, como pasa en mi país, cada vez que hablamos de en qué consiste un sistema acusatorio puro, o porque hay gente que queda en libertad, o porque fracasan los procesos, el problema es de las operadoras de justicia, cuando en realidad la génesis de eso está en cómo se colectó la prueba. No solo con qué delicadeza, con qué procedimiento, sino en vulneración de las garantías de quiénes. Y este es el tema que va a andar rondando en esta conferencia y en todas a lo largo de estos días. Vamos a repasar algo respecto de la litigación, las audiencias y la prueba. Y después nos vamos a meter de lleno en el tema de la policía judicial, que no es un tema menor. Vamos a ir trabajando en espiral hasta llegar, porque es necesario una ley que regule cómo debe funcionar la policía judicial dentro del sistema acusatorio y cómo hacer que la prueba que se colecta, que sabemos bien que en los procesos por audiencia y en los procesos orales tienen como fin
obtener información de alta calidad depurada para ser usada en el proceso, desde la génesis, desde el momento mismo que se produce el comienzo de la investigación. Esto se produce de manera que sirva para el proceso y que la sociedad no diga que estos sistemas acusatorios no sirven o que queda mucha gente en libertad. En realidad lo que hay que trabajar es que para que todos los operadores del sistema acusatorio seamos cada día más eficaces y contribuyamos a llevar a ese juicio todo lo necesario para que se lleve con éxito. La primera cosa que tenemos que tener absolutamente claro: nueva metodología de trabajo. Trabajar por audiencias implica olvidarnos del expediente, implica desapegarnos de la cultura de la escritura. Tiene sus ventajas y tiene sus riesgos. Hay que romper el paradigma, los que venimos acostumbrados a escribir y que nuestra única seguridad es esa. Hay que romper el paradigma. De igual modo, no es que me olvide de la escritura y nada queda registrado. Los sistemas orales prevén modernos sistemas de registración. Pero nos desapegamos de lo que está escrito en el papel. Por eso en el spot van a ver que dicen menos actas y más actos, donde las protagonistas son las personas. Y para esto se registra. ¿De qué manera? De manera viva. Y después mañana vamos a ver que el lenguaje corporal de lo que pasa en la audiencia tiene todo un significado. ¿Qué es esta cosa de la litigación oral? Es construir desde un punto de vista creíble y simple mi propia teoría del caso, no olvidando la teoría jurídica, que es el sustento, la base sobre la cual se va a desenvolver. ¿Cómo contribuyo a esa teoría jurídica? Con las proposiciones fácticas. Esto que parece muy complejo, el lenguaje común es la necesidad de unir los hechos de mi propia teoría del caso con la prueba colectada y lo que puedo probar para llevar información de alta calidad a la audiencia oral. Por eso volvimos a un tema de la prueba. Fíjense que es un tema reiterativo. Algunas preguntas para hacernos que seguramente nos vamos a poder contestar al finalizar todas estas jornadas. ¿Considera que el sistema por audiencias constituye un cambio profundo de prácticas y métodos de trabajo? Y si nos estamos desapegando a esa cosa de todo escrito y lo que no está escrito nos causa inseguridad. Esto hace que seamos protagonistas todos los que somos parte de un sistema procesal. Los sistemas inquisitivos y escritos son muy tolerantes con la falta de preparación de los litigantes e indulgentes con la ineficiencia. ¿Qué pregunta van a hacerse, no? Los sistemas adversariales orales son crueles con la falta de preparación e improvisación. Y si desde el punto de vista que yo tengo que armar mi propia teoría del caso, tengo que colectar la prueba, tengo que lograr información de alta calidad. ¿Para qué? Para lograr convencer al juez de mi propia proposición fáctica. Es un trabajo que es imposible hacerlo como citas ciegas. Es un trabajo que tiene método, que tiene estrategia y que tiene forma. Motivo por el cual estas afirmaciones acompañan esta conferencia. ¿Cuáles son las herramientas de la litigación? Que funcionan de una manera muy sistemática, como un ejercicio de lo obvio, pero que hay que saberlo incorporar. Construir una teoría del caso adecuada con los hechos que tengo, con la prueba que colecté. Y fíjense que no estoy hablando ni desde el punto de vista de la defensa ni desde el punto de vista de la fiscalía. Estoy intentando tener un lenguaje común para las partes que son protagonistas en ese proceso. Y de la víctima también, ¿no? Porque uno suele hablar de la fiscalía, la defensa y la víctima también como gran protagonista de esto. Esta cosa de examinar los testigos propios, de traer de ellos información que dicha teoría requiere. E insisto con esto, información de alta calidad. ¿Qué quiere decir esto? Que esté debidamente probada, que esté debidamente legitimada, que haya ingresado al proceso debidamente acreditado. Ahora vamos a hablar en un rato qué quiere decir esto, debidamente acreditado y en cuidado de la cadena de custodia. Temas técnicos puntuales. Utilizar la prueba material y documental. Y ahora vamos a avanzar sobre la prueba material y documental, cómo acreditarla, cómo hacerla ingresar al proceso, cómo hacer que esto tenga que ver con la información de alta calidad. Es importante trabajar
trabajar con estas herramientas? Y sí, es muy importante hacia la transparencia, hacia el conocimiento de todo, hacia la claridad en el vínculo que tengo yo como defensor o como fiscal con la víctima y con todos los protagonistas del proceso. ¿Cuál es la visión de un juicio en un sistema de litigación? Un conjunto de versiones. Por supuesto que cuando el cliente llega a mi estudio y me cuenta qué es lo que pasa, o lo voy a visitar si está detenido, yo tengo un conjunto de versiones, muchos hechos, que yo voy a necesariamente tener que recortar en virtud de la prueba colectada para poder armar mi propia teoría del caso y con esa propia teoría del caso poder enmarcarla en la teoría jurídica. El vínculo entre mi propia teoría del caso y la teoría jurídica, que con éxito es lo que quiero lograr yo en el juicio oral propiamente dicho, está la prueba. Y volvemos al tema, la prueba, cómo la colecto, quién la colecto y cómo hago para lograr con ella información de alta calidad. El manejo de la información de mis testigos es una cuestión estratégica. Yo debo trabajar con mis testigos en mi propia teoría del caso, ¿sí? Y seguramente va a haber hechos que van a estar recortados en esa versión que yo voy a brindar, porque la necesito para conformar mi teoría del caso. Todo está vinculado con la prueba. La gran pregunta es, ¿cómo llega la prueba al proceso? ¿Quién la introduce? Si son las partes, si son los testigos, si son los especialistas. Y acá, frente a la pregunta de quién la introduce, la gran vedette o el gran protagonista de esto es la policía, en todos los sistemas, en los inquisitivos, los acusatorios mixtos, los acusatorios puros. Es la policía el pivote que da origen a la introducción de la prueba dentro del proceso. La introducción de este hecho o dato acaecido en la realidad social para poder yo con ello construir mi teoría de caso y lograr información de alta calidad que me sirva cuando voy al proceso oral. La importancia de cómo se colecta la prueba está dada desde el momento cero de la investigación. Por supuesto que los fiscales tienen amplitud de tiempo para la investigación, en tanto y en cuanto no conculquen garantías de las personas. En ese momento tienen que formalizarla, imputar, depurar la prueba, pero durante todo el periodo anterior la Fiscalía trabaja colectando pruebas. ¿Y qué es lo que pasa? En muchos países de Europa, primero, ¿quién primero toma en contacto con los delitos? Es la policía, porque es la que tiene cercanía, la que está en la calle. Y en la mayoría de nuestros sistemas se mezclan las funciones de la policía. Y por lo general lo hace, ¿qué policía? La policía de seguridad, la que está custodiando las calles, la que debe prevenir el delito, la que debe disuadirlo. Estos sistemas, y ya estoy adelantando la conclusión de la conferencia, necesitan de la creación de una policía judicial específica, propia, que no dependa de la estructura de la policía de seguridad, porque la policía de seguridad común tiene que ver con la estructura del poder ejecutivo y la policía judicial es aquella que toma en contacto con el delito una vez que es cometido. En Europa, las policías judiciales trabajan de manera independiente y la policía trabaja en su gabinete científico cuando toma contacto con el delito y se lo lleva al fiscal. No hemos logrado en Latinoamérica que eso pase. La creación más fuerte, el motivo más importante que genera la creación de una policía judicial tiene que ver con que la policía deje de depender del Poder Ejecutivo, esta policía de investigación, y pase a depender de manera directa del fiscal, de la Fiscalía. Nuestra provincia acaba de sancionar la ley de creación de la Policía Judicial. La Policía Judicial va a depender de manera directa del Fiscal General de la provincia, con obligaciones de rendir cuenta a la legislatura anualmente, con un fiscal regional que se renueva en su mandato cada 6 años por concurso de oposición. Y una policía judicial que va a trabajar
órdenes de la Fiscalía. Hay policía judicial que depende de la Corte Suprema de Justicia, hay policía judicial que depende del Poder Ejecutivo y colabora con el Ministerio Público Fiscal, o hay policías que trabajan en consonancia con el Ministerio Público de la Acusación. Este es el modelo que adoptó la provincia de Santa Fe. Con algunos ítems claros que me permitieron mirarlos para que después no se me olvide ninguno, porque cada uno de ellos es importante. ¿Cuál es la diferencia entre la policía judicial y la policía de investigación? Que la policía judicial es militarizada, cumple órdenes disciplinarias, con una estructura vertical de mando y obediencia. Y una policía judicial como tal, que se presenta y que colabore con el Ministerio Público Fiscal, tiene que saber trabajar en equipos de trabajo. Digamos, la idea de la vieja policía con estructura jerárquica tiene que ver y está vinculada con la presencia del juez instructor, con los viejos sistemas inquisitivos, con la organización jerárquica. La policía judicial de los sistemas acusatorios es una policía judicial especialista. La ley orgánica de policía de investigación o policía judicial, como le van a llamar en mi provincia, hace que esta policía judicial integre el Ministerio Público Fiscal, responda a las órdenes del fiscal general, pero además, porque la policía judicial, como empecé diciéndolo yo recién, pero además, como la policía judicial también tiene un criterio para investigar, también tiene que cumplir directrices y no es inocente, digamos, hay que armar cuáles son los estándares. En este caso, la policía judicial tiene la obligación de conformar los consejos regionales, donde se reúnen 3 fiscales, 3 personas representativas de la ONG, el fiscal general y la gente de los municipios. ¿Y esto para qué? Esto para poder consensuar con la comunidad las políticas de persecución penal. No quiere decir que van a hacer lo que se genere allí, pero es una manera de acercar a la fiscalía a qué es lo que pasa con la comisión de los delitos. Esta policía judicial que se va a crear en la provincia de Santa Fe deslinda a la policía judicial la posibilidad de hacer toda clase de delitos que tengan que ver con la función del fiscal: requisitorios de elevación a juicio, levantamientos de escrito, modelos de escrito, especie de consejos, lineamientos generales. Le está absolutamente vedado el cumplimiento de funciones que tengan que ver con la fiscalía. Además, para integrar esta fuerza de la policía judicial, le está, en realidad, no se pudo poner como previsión expresa, pero de haber participado en la fuerza de la Policía de Seguridad, le han establecido unas 400 horas de curso de capacitación para que pueda operar el traspaso a la Policía Judicial, para proceder al entrenamiento acerca de los protocolos de cómo actuar. Quien viene con la mente de la Policía de Seguridad no puede insertarse fácilmente en una tarea que es totalmente distinta, que tiene que ver con la técnica, con la especificidad, con el conocimiento puntual, con el conocimiento científico. Es más, la ley de creación prevé la formación de gabinetes multidisciplinarios. ¿Para qué? La policía judicial, dentro de los modelos de policía judicial que hay, además de responder al Ministerio Público de la Acusación, puede organizarse de distintas maneras. Puede organizarse por clase de delitos, por complejidades, puede organizarse por turnos, pero lo que es importante en la creación de una policía judicial como órgano, como tal, es la posibilidad de la formación de los gabinetes para el estudio de estos delitos complejos que tienen que ver no con una persona individual, sino con las bandas, con el narcotráfico, con todas estas cuestiones que hay que sumar datos. En el viejo modelo inquisitorial de la Policía de Seguridad, que es la que captura la prueba y la lleva al proceso, lo que hace es trabajar aisladamente, como compartimentos estancos. La Policía Judicial tiene que trabajar de manera amplia, hay que aprovechar los recursos. Si yo estoy investigando una banda, robo de automóviles, traspaso de automóviles de la frontera de un lado para otro, de nada sirve que lo investigue para la Fiscalía A,
si lo que trabajamos es para optimizar recursos. Esta incompatibilidad de no haber pertenecido a la fuerza de seguridad en realidad está puesta como un modo de la capacitación que debe hacerse para romper el paradigma. Porque con esto que lanzamos hoy cuando empezó el video, pasar del sistema inquisitivo al sistema acusatorio no es tener nuevo código, no es crear nuevas instituciones, no es tener nuevos edificios, es pensar y quebrar el paradigma, pensar de una manera distinta, pensar que cada vez hay más protagonistas dentro del sistema, que esto tiene que ser humano, que los abogados nos tenemos que olvidar de hablar en este lenguaje tan complejo y hablar de intuito persona, cuestión fact, que ni nosotros mismos a veces sabemos lo que quiere decir, pero lo leímos, lo repetimos en un examen, nos pusieron una linda nota y nos hablamos en difícil. El sistema acusatorio está pensado para que la gente lo entienda, para que se sienta protagonista. Y en esto nosotros, los operadores del sistema, tenemos que trabajar. Cuando yo empecé la conferencia diciendo lo que yo les voy a decir no es inocente, me refiero a que estoy absolutamente convencida que el sistema de litigación, el sistema acusatorio, el sistema oral, puramente donde todos podemos participar, es el sistema que mejor respeta el Estado de Derecho. La creación de una policía judicial, en verdad, y ya para terminar, para no movernos, la creación de una policía judicial es una necesidad constitucional dentro de la esfera de la división de funciones y en el marco de un proceso legal acusatorio. Es el pivote necesario en materia de prueba para que no fracasen los juicios orales. Porque el problema no es dejar a alguien libre o que alguien quede preso sin derecho, es el fracaso de los operadores de justicia como tal. La ausencia de la creación de una policía judicial trae aparejada una delegación de estas funciones en la policía de seguridad, con todos estos problemas que yo les voy diciendo, el hecho de la estructura jerárquica, la militarización, el depender del Poder Ejecutivo, el no tener ninguna formación específica. En verdad, la introducción de la policía judicial en estos sistemas es un cambio de paradigma en materia de investigación criminal. Esto de trabajar en equipo, de trabajar en gabinete, de dejar de pensar en la investigación con compartimentos estancos y empezar a pensar en que este recabar información, este poder sumar datos, también contribuye en definitiva y de manera indirecta a la construcción de una política criminal distinta por parte del Poder Ejecutivo. Porque a medida que yo voy sumando datos, conociendo cómo se maneja de manera delictiva, puedo ir construyendo políticas de prevención, políticas de disuasión. ¿Que quién las tiene que llevar adelante? La policía de seguridad y no la policía judicial. En este cambio de paradigma, en modo de llevar adelante la investigación criminal, hay algunas palabras que nos tienen que sonar y que las tenemos que recordar. Investigación, profesionalización, especificidad, respeto por los derechos y garantías de las personas. Aunque estos 4 puntos parezcan escuetos, escasos, mucho dicen respecto de la concepción filosófica en materia de enjuiciamiento de delitos y de persecución penal. Investigar con respeto al Estado de Derecho y a los derechos y garantías de las personas y de los ciudadanos es el gran desafío de todo proceso de reforma. Muchas gracias. Maestro José Luis Nazario, que también dar inicio a esta mesa de debate. Buenas tardes, noches a todos los presentes, con la anuencia de los congresistas y con la autorización de los expositores que nos hacen el favor el día de hoy de acompañarnos en este segundo patio de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de nuestra Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Siempre me gusta iniciar como esta cuestión es así de manera pronta y expedita, pero no quiero omitir unas palabras para todos los abogados, los que van a ser y los que ya son todo abogados y se precia de serlo, sabe que tiene más deberes que derechos. La deontología jurídica es al menos tan importante y estricta como la médica.
padecen los pacientes del doctor en medicina, enfermedades del cuerpo, de la mente, y los del criminalista de desgraciadas coyunturas en que la vida les encerró como en una cárcel que solo tiene una puerta de forzada salida. El ideal sería que asistiéramos a los imputados en misión social o socializada, pues el cobro inevitable de honorarios es a veces más penoso para quien nos percibe que para quien nos paga. Pero ya en un régimen de profesión libre, esto no puede remediarse. El abogado penalista ha de hacer olvidar la retribución con su desvelo y acierto, puntual asistencia y limpieza de proceder, y constante limpieza de proceder son nuestros deberes para con nuestros defendidos. Después de estas breves palabras, pero también significativas, del maestro Luis Jiménez de Azúa, vamos a dar inicio a esta mesa de debate. El tema que nos ocupa es el tema de la investigación o la etapa preliminar. Nos van a ocupar 5 preguntas. Cada uno de los expositores que ahorita nos acompañan tendrán 10 minutos para dar la contestación a las siguientes preguntas. Si vemos ya en la pantalla, la pregunta número 1 ¿es correcto que el proyecto de Código Nacional de Procedimientos Penales regule medidas de protección y providencias precautorias como extensión de las mismas? Pregunta número 2, ¿es una propuesta del proyecto de Código Nacional de Procedimientos Penales haber eliminado la sobreregulación de actos de investigación? A partir de ahí, ¿cómo debe realizarse la coordinación entre Ministerio Público, Policía y peritos para la investigación? Pregunta número 3, ¿es correcto que el Código Nacional regule extensivamente la cadena de custodia? Pregunta número 4, ¿faculta el proyecto de Código Nacional a la Policía y al Ministerio Público a entrevistar al imputado? ¿Qué valor tendrá para juicio esa entrevista? ¿Cómo podría la policía utilizar la información obtenida del imputado? Pregunta número 5. ¿La investigación privada de la defensa es un derecho del imputado? ¿Puede el Ministerio Público y o la policía obligar a los testigos de la defensa a proporcionarles una entrevista confirmatoria de la información proporcionada por la defensa? Bien, iniciamos del lado derecho con... El orden va a ser el siguiente, de los expositores, primero con la intervención del doctor Germán Castillo Banuet, director general de asistencia técnica de la CETEC. En segundo lugar, la participación del licenciado Jorge Emilio Iruegas Álvarez, director general de formación profesional de la Procuraduría General de la República. En tercer lugar, el doctor Ernesto López Aure, subprocurador general de la zona norte, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Y en cuarto lugar, el maestro Casiel Reyes Loaiza, titular del órgano implementador del sistema acusatorio adversarial del Estado de Oaxaca. Bien, tiene el uso de la voz doctor Germán Castillo Banuet. Como guste. Buenas noches, muchas gracias a todas y a todos por su tiempo y estar en este magno evento. De verdad que la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, tampoco largo el nombre, ¿verdad? Está muy agradecida de haber sido invitada a este evento. Y bueno, entrando ya en materia, sabemos que las preguntas es si es correcto que el proyecto de Código Nacional regule las medidas de protección y providencias precautorias como extensión de las mismas. Y bueno, pues tal vez lo primero que habría que preguntarse sobre cuál versión vamos a platicar. Es un proyecto que está diariamente cambiando, que afortunadamente me parece que cada día va mejorando. Y si bien es cierto, todavía tiene áreas de oportunidad, pues precisamente se trata de un proyecto. Y lo que sí celebro es que se dé este tipo de eventos donde podamos platicar y de alguna manera, ¿por qué no?, hacer propuestas y mejorar ese documento que es sumamente valioso porque va a ser aplicado para todo el territorio nacional y para todos los delitos.
Entonces, en ese sentido, diría que efectivamente en un principio, en un solo artículo se establecían las medidas de protección, que son instrumentos que tiene el Ministerio Público para que durante la investigación inicial pueda generar minimizar los riesgos, digamos, de afectación a las víctimas o ofendidos, y también se hablaba de las providencias precautorias, pero en una versión reciente ya están divididos. Es decir, en un artículo está el tema de las medidas de protección que dicta el Ministerio Público, algunas de estas sujetas a ratificación judicial, lo cual nos parece pertinente, toda vez que las tiene que dictar el Ministerio Público por el peligro de la demora, es decir, no podemos esperar 6, 8 horas o 12 horas para una audiencia judicial, y que posteriormente, ya con cierta temporalidad, restringida por supuesto, se dé el debate y en su caso ratificación judicial. Y en cambio se manejan por separado en el artículo diverso las providencias precautorias, que ustedes saben que es una naturaleza básicamente es patrimonial y tiene que ver, por ejemplo, con el embargo precautorio, que es una cuestión distinta entonces a las medidas de protección. Entonces, de esta manera pensamos que la pregunta está, digamos, muy bien hecha, con mucha jiribilla, diría yo. Aquí ya no tiene tanto sentido, porque de alguna manera en la última versión de este proyecto, que seguramente ustedes saben que está debatiéndose hoy mismo en el Senado de la República y que es muy posible que para fines de noviembre sea aprobado y pase a Cámara de Diputados para el proceso respectivo, pues está ajustándose y me parece que se está perfeccionando en este tema. Yo le pediría al moderador que si gusta tal vez, no sé, todos aclaremos el mismo tema. Los expositores están con la idea de debatir pregunta por pregunta primero, es la propuesta de ellos. Entonces, empezamos con la número 2. Se va a hacer la pregunta y todos van a dar su opinión respecto de la... Sí, antes que nada, muy buenas tardes, agradecer infinitamente la invitación tanto a la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, y así también Rodolfo Félix Cárdenas. Y me es un gusto infinito porque soy oaxaqueño, tiene bastante rato que no me desarrollo profesionalmente en el Estado, pero siempre poder regresar y poder hablar y estar contribuyendo en mejorar la justicia en nuestro país, creo que es algo que me hace sentir muy feliz. Y bueno, en torno a la primera pregunta, si es correcto que la medida de protección se convierta y sea una extensión de la misma para hacer una providencia precautoria al tener un control ex post, considero que pudo haberse regulado de mejor manera. En un esquema ideal, considero que debemos de tener claras tres figuras fundamentales: lo que son las medidas de protección, lo que son las providencias precautorias y lo que son las medidas cautelares. Las primeras, que no tienen carácter jurisdiccional y pueden ser impuestas directamente por el Ministerio Público, y las otras dos, las cuales por disposición constitucional tienen que ser impuestas por un juez. En ese sentido, tenemos que tener muy en claro cuáles son sus objetivos, y en el primer caso las medidas de protección son encaminadas básicamente a proteger derechos de la víctima. No tanto o no en sentido tan estricto las providencias precautorias y las medidas cautelares, las cuales son instrumentos para garantizar los fines del proceso y que las podemos diferenciar entre personales y reales. En ese sentido, lo ideal hubiera sido hacer un catálogo con medidas de protección que puede imponer el Ministerio Público sin necesidad de control judicial, ya sea ex ante o ex post, y después, de forma muy clara, tener definidas las providencias precautorias, aquellas personales y aquellas reales, que se podrán imponer antes de que se vincule a proceso, es decir, que existe ese supuesto material, y después, como comúnmente se regula en los 16 códigos que actualmente operan en el país, lo que son las medidas cautelares de carácter personal y después las medidas cautelares de carácter real, cuyo fin es garantizar la reparación del daño.
En ese sentido, sin embargo, como se regula en el código, habla de que las medidas de protección se enumeran cerca de 11 o 12 fracciones y en 3 de ellas, las 3 primeras, es necesario que dentro de los 3 o 4 días posteriores a la imposición de estas por el Ministerio Público se dé un control judicial y que en ese sentido, en el momento que el juez las valide al acudir el imputado a una audiencia inicial para que se le vincule a proceso, puedan ser medidas cautelares. El problema aquí es que sin necesidad de llegar allá en el momento que se dé el control judicial previo a la vinculación, se van a convertir en medidas cautelares y por ahí dentro del código hay otro artículo donde como requisito de procedencia de supuesto material tenga que haberse formulado imputación o haberse vinculado a proceso. Y en ese sentido no podría haber una medida cautelar sin que hubiera una imputación o una vinculación a proceso y creo que eso se tendrá que armonizar de alguna manera. Por otro lado, creo que fue correcta sacar la incautación de cuentas y el embargo precautorio como medida cautelar personal para enfocarlas única y exclusivamente a la reparación del daño. Y bueno, la regulación que tienen las medidas cautelares en lo general es la misma que se ha venido dando a lo largo de estos años que el país ha comenzado con un sistema acusatorio. En conclusión, creo que en definitiva pudo haberse mejorado la redacción. Puede encontrarse tal vez esta situación complicada en que va a haber medidas cautelares sin que se dé supuesto material, pero al final de cuentas está así regulado y veremos más adelante cómo opera eso. Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias a la Fundación Juanjo de la Universidad, querido amigo, hermano Rodolfo. Muchas gracias a todos los chicos que están aquí. Me parece que no tiene sentido, seguir discutiendo algo que no está en el código. Preferiría que agotemos el tiempo en las siguientes 4 preguntas y ahondemos. Yo solo quisiera dejar un apuntamiento. Sigo pensando, lo dije en febrero cuando se hizo una reunión aquí, en otros lugares a los que he tenido oportunidad de ir a dar clase. Es increíble que la federación no voltee a ver a los estados en los cuales se está operando el nuevo sistema. Me parece, lo digo sin amagajes, terrible la soberbia y no aprovechar la experiencia. Seguro todos tenemos deficiencias, pero no aprovechar la experiencia, la riqueza valorativa, la riqueza material de la experiencia que tienen los estados en los cuales ha empezado a operar el nuevo sistema. Pareciera, por los contenidos diversos, que me gustaría aquí discutirlos, que quien redactó el código o partes del código, más bien partes del código, nunca hubieran operado el sistema, nunca hubieran estado parados como operadores, ya sea Ministerio Público, defensores o jueces. Porque hay muchas cosas o determinadas situaciones que tienen que ver con el viejo sistema. Y me parece que eso nos lo tenemos que quitar. Yo sí, a los compañeros, a los chicos que están aquí, a Rodolfo, a Alex, que han tenido oportunidad de estar en el desarrollo de este anteproyecto, me parece fundamental que volteen a ver a los estados en los cuales opera el sistema. Un poco hace rato me decía, cuando iba a empezar a hablar la comunidad argentina, cuando van a hablar los demás compañeros, aprovechemos la experiencia que ellos tienen para que no repitamos esos errores. Igual tendría que hacer la federación respecto a nosotros. Y le dejo ahí, me gustaría entrar al debate de la siguiente pregunta. Bien, pues ahora me toca a mí, que en verdad de nueva cuenta agradecer a las autoridades universitarias, en especial al director de la Facultad de Derecho y al señor rector por todo el esfuerzo y la suma de voluntades que conjuntamente con Fundación Juanjo fue posible hacer un evento de este envergadura. Yo me uno aquí a los comentarios del doctor Saure. Hay algunas cosas que quisiera yo comentar después de darle ya una revisada en general al código. Creo que sí voltearon a ver algunos estados, pero creo que no fueron precisamente las mejores prácticas normativas hacia donde se construye. Nosotros hemos tenido un diseño
que no surge en el 2007, surge muchos años atrás, al menos 3 o 4 años atrás, y esta oportunidad de que gente del Estado se metiese a analizar estos temas normativos nos dan la posibilidad de avisorar algunas situaciones muy específicas de los temas que están planteando. Tan seguro estoy de que se volteó alguna entidad que en el tema de la pregunta de qué pasa con las medidas de protección, si es lo mismo que una providencia precautoria y si es lo mismo que una medida cautelar. Justamente para la redacción de esto tuvieron que voltear al Estado de México. En el Estado de México parece que las medidas cautelares y las providencias precautorias dependerán del momento en que se están solicitando. Creo yo que la cuestión cautelar no va a depender del momento en que se solicita. Pues una medida de protección, de acuerdo a lo que ha comentado aquí Jorge Emilio, justamente se puede convertir en una providencia precautoria, justamente por ir a controlarla con el juez por pedir su ratificación. Sin embargo, creemos que esos mecanismos de protección o medidas de protección para la víctima, por ese solo hecho no pueden convertirse en providencias precautorias. Nosotros, aún cuando no los designamos taxativamente, reconocemos dentro de nuestra legislación cuál es la naturaleza de la providencia precautoria. La diferenciamos correctamente de la medida de cautelar de carácter real, que tiene por objeto solamente garantizar la reparación del daño. Respecto de la providencia precautoria, que el único fin que persigue esta, que desde luego debe ser controlada por el juez, es verificar que no se produzcan efectos ulteriores a consecuencia del delito. Y, de alguna manera, que se pueda restituir las cosas al estado previo que guardaban las cosas hasta antes de la comisión del delito. Pensemos, pues, entonces en un asunto de despojo, donde se dicta el auto de vinculación al proceso, posteriormente a ello se solicita la restitución provisional del bien. Restitución provisional. Eso es volver el Estado, volver las cosas al estado que guardaban antes de la comisión del delito. Eso evidentemente que constituye una providencia precautoria, de las cuales se han autorizado un sinfín en el estado de Oaxaca. Pero vemos por ahí entonces que las medidas cautelares se empiezan a llevar a un terreno que es del Ministerio Público, siempre y cuando las medidas cautelares tengan por objeto garantizar la protección para la víctima. Así es que la protección para la víctima, que es uno de los parámetros de necesidad de cautela de las medidas cautelares establecidas en el artículo 19 constitucional, se llevan a la esfera de la fase administrativa. Y en la fase administrativa, por conducta del Ministerio Público, será quien pueda ejecutar estas medidas cautelares, pero no le llamamos medidas cautelares, porque no las autoriza el juez. Llamémosle medidas de protección. Así es que, de cuenta, si se juntan en la necesidad de cautela prevista en el 19 constitucional, que terminar con medidas cautelares, pero no convertirse en providencias precautorias. Así es que, más allá de estas apreciaciones, también me parece que se tiene la distinción que se tiene en el Estado de México, y no solamente en este tema, en muchos otros temas más. Ejemplo del plazo constitucional, que en el plazo constitucional para nosotros va a ser una verdadera convulsión, porque los jueces que en Oaxaca estaban en el entendido que ahora se recibirán los datos de prueba, medios de convicción por el juez, ahora será por conducto del Ministerio Público. Entre esos datos más, creo que sí voltearon, pero no precisamente a las mejores prácticas. A la exposición que ha realizado, vemos una divergencia entre el criterio del licenciado Germán Castillo, el criterio de Ernesto López Aure, en el sentido de que manifiestan que no tiene razón de ser
y que la regulación de las medidas de protección y las providencias precautorias, y por su parte, el doctor Jorge Emilio Iruegas y el licenciado maestro Jaciel Reyes Loaesa hacen ambos una clasificación de las providencias precautorias, de las medidas cautelares y de las medidas de protección. Yo quisiera contar un poquito y poder entender el por qué se dio esta redacción. Creo que el gran problema en donde se genera esa confusión lamentable entre lo que es una medida de protección y después hacer la medida cautelar es en de la fracción primera, segunda, tercera y cuarta, en donde la imposición de esta medida de protección que hace el Ministerio Público sin control judicial sí genera un acto de molestia en el imputado. No así la fracción quinta a la novena, en donde en estricto sentido buscan proteger a la víctima sin necesidad de generar cierto conflicto. Y les voy a leer estas: vigilancia en el domicilio de la víctima, protección policial de la víctima, auxilio inmediato por integrantes de instituciones policiales al domicilio donde se localiza o se encuentra la víctima, traslado de la víctima a refugios o albergues, el reingreso de la víctima a su domicilio. En este sentido, creo que no hubiera habido problema si solo se hubiera constreñido a estas 4 medidas de protección. El tema también está en esa rancia tradición que se tiene en México de la caución ante el Ministerio Público, y que, como considero se tuvo temor de tajantemente quitar la posibilidad de que el Ministerio Público pudiera imponer esa medida cautelar u otra distinta, se trató de sopesar esto. Creo que fue una no tan buena jugada, pero tal vez sí alguna salida lo más honrosa posible para eso. ¿Va a agregar? No, bueno, yo simplemente reconocerle al doctor su intervención y decirle que desde el punto de vista de la CENTEC, y creo yo que también PGR, pues lo que queremos es escucharlos precisamente, y de ahí que estamos aquí. Y estamos muy a tiempo, se están haciendo los debates en el Senado. PGR en concreto es quien trae la interlocución por parte del Poder Ejecutivo Federal, y pues me parece que nos podemos llevar de aquí muchas opiniones y sugerencias. Pasamos a la segunda pregunta. Comenzamos de ese lado para dar respuesta a la pregunta número 2, que dice que es una propuesta del proyecto del Código Nacional de Procedimientos Penales haber eliminado la sobreregulación de los actos de investigación. A partir de ahí, ¿cómo debe realizarse la coordinación entre el Ministerio Público, Policía y peritos en la etapa de investigación? Me acabo de poner de acuerdo con García y esa responderé yo. Nada más una aclaración. Yo no dije que no tendría sentido distinguir entre medidas de protección, providencias precautorias y medidas cautelares. Lo que me parece que no tiene sentido, ya lo discutieron, era discutirlo porque ya no está más en el código esa terrible distinción que se pretendía hacer. O la forma más bien en la cual se regulaba la medida de protección, que de acuerdo a la versión de código que tengo, a los 5 días se volvía providencia precautoria, sin distinguir la naturaleza, había un problema metodológico y conceptual. No se distinguía, simplemente era por obra y gracia del juez, ¿no? Ese era el problema. La pregunta, más bien, lo que se quiere decir en la pregunta 2 es: ¿cómo debe ser la coordinación de la Fiscalía en la investigación de los delitos? Bueno, la primera parte es: no me parece que se haya eliminado la sobreregulación. En muchos temas hay que irle a pedir opinión al Procurador General de la República o de los estados para la toma de decisiones fundamentales. A mí me parece que no tiene sentido que cada servidor público asuma la responsabilidad de los actos que lleva a cabo en las audiencias. Eso será suficiente. Si pasa un sobreseimiento o determinadas situaciones, hay que irle a pedir, si ustedes podrán observar la regulación, hay varios artículos que plantean que tenemos que pedir la autorización al procurador para que proceda. Me parece que no tiene sentido en este sistema. Ahora, ¿qué tipo de modelos se tendría que desarrollar para llevar a cabo una investigación correcta o adecuada?
A mí me parece que tenemos que empezar a trabajar en una especie de células o grupos en los cuales intervenga el fiscal, nosotros algunos conocemos como fiscales en jefe, el fiscal que esté llevando a cabo la investigación, policías, en nuestro caso agentes estatales de investigación o Secretaría de Seguridad Pública, en donde haya, con los agentes que investiguen delitos y también servicios periciales. Estamos desarrollando aquí un modelo que por lo menos tenga por cada fiscal 2 agentes estatales de investigación y un criminalista. Esa es la forma en la cual creemos que podemos desarrollar mejor nuestro trabajo. Y el método es sencillo, que me parece que ensayo-error tendríamos que construir primero nuestra hipótesis del caso o nuestra hipótesis de investigación, ir generando acciones para verificar esa hipótesis o descartándola. ¿Qué hacemos? Nos generamos tareas, tenemos un asunto, conocemos del asunto y nos empezamos a generar acciones, tareas. Los agentes estatales de investigación, los criminalistas se dedican a realizar determinadas tareas. Al otro día, o dependiendo del calado de la tarea que se haga, hacemos la revisión. Si sigue la línea de investigación que creíamos, continuamos sobre ello y si no, descartamos. Aquí se tienen que agotar todas las líneas de investigación posibles, tenemos que llegar a una conclusión unívoca, no equívoca, y en ese sentido es como estamos trabajando. Creo que a nosotros empezamos a hacerlo, el sistema en Oaxaca tiene 6 años, acaba de cumplir 6 años, pero hemos empezado a trabajar en este modelo que tiene que ver mucho con el modelo chileno, o es el que varios que usan Chile conocimos. Entonces estamos trabajando en células, en algunos asuntos, sobre todo los relevantes, nos han empezado a dar resultados. También en viejo sistema se empezó a trabajar en células y nos han dado muy buenos resultados. A lo mejor muchos dirán que están descubriendo el hilo negro, los que vienen de otros países dirán que no es posible que no lo hicieran así. Bueno, hasta el momento en muchos lugares no se hacía así, pero nosotros estamos trabajando en células. Me parece que es la mejor forma, o que conocemos hasta el momento, para una resolución eficaz, eficiente y además respetuosa de los derechos fundamentales del imputado. Bien, yo quería comentar en relación a este tema, la verdad que me parece, pese a lo que acabo de decir hace un momento, satisfactorio el punto de haber eliminado la sobreregulación de los actos de investigación. Estoy convencido de algo: el sistema de justicia descansa sobre principios. Así es que si tenemos como base los principios que rigen la investigación y el tema que simplemente debe saber el Ministerio Público si puede vulnerar algún derecho fundamental o no lo puede o no lo vulnera, entonces nos va a quedar claro que es una fórmula que en todos los casos tendrá que respetar el Ministerio Público, aunque esto origina un cierto margen de peligro. ¿Qué o cuál? Que el juez tenga que ponderar en qué casos se puede o no vulnerar algún derecho fundamental. Sin embargo, creo que ese ejercicio es bastante cotidiano para los jueces, que justamente su naturaleza de ser de control, de garantías, es esa, es determinar si de alguna manera algún acto de investigación puede afectar de manera indirecta o directa algún derecho fundamental. Creo entonces que aún cuando se haya señalado en el texto del código que tales y tales y tales y tales actos requieren autorización judicial, ¿por qué se hace? Porque justamente nuestra cultura nos ha impuesto que todo lo queremos solucionar en base al código, todo lo queremos tener regulado en el código. No obstante, la fórmula genérica que establece sus últimas fracciones, en todos aquellos casos que se pueda vulnerar un derecho fundamental, creo que el ejercicio que tiene que hacerse es en base a la formación y a la capacitación del juez. Que sea precisamente, no solamente el juez, de los demás operadores, que tengan la capacidad para poder determinar en qué caso se puede tener o no una afectación de un derecho fundamental. Nos queda claro a los operadores cuáles son los derechos fundamentales. Entonces, cuando se genera un acto de investigación que pueda poner en riesgo alguno de estos, será viable que el juez haga un análisis
determinar si existe la necesidad del acto de investigación, si es proporcional el acto de investigación, todos los requisitos que se requieren. De hecho, nosotros tenemos no una sobreregulación de los actos de investigación, por el contrario, tenemos fórmulas bastante genéricas que me parece que nos ha funcionado bastante bien. Ahora, hay un tema de regulación ahí dentro de la investigación que a mí sinceramente me preocupa bastante. ¿Por qué? Porque dentro de la etapa preliminar que ubicamos al plazo constitucional, ahí se señala taxativamente que la investigación nunca cesa. ¿Qué quiere decir esto? Que implica que el plazo constitucional todavía tiene duración de investigación, o sea, que el juez puede tener matices de investigación. Esto me preocupa de alguna manera porque dice, la investigación no se interrumpe, no cesa durante el plazo constitucional. Entonces, el plazo constitucional, me pregunto yo, me quedo con esa duda, ¿es un plazo de investigación? ¿Por qué? Porque en verdad, yo cuando fui juez, jamás me hice juez pensando que iba yo a ser investigador. Creo yo que el plazo constitucional es algo demasiado local, muy nuestro, pero que no puede ser considerado un momento de la investigación. Por otro lado, la coordinación entre el Ministerio Público y la policía. Creo que lo hemos comentado ya en muchos otros foros, que el gran reto del sistema está o radica en la policía. Así es que estimamos que el mayor esfuerzo, la mayor inyección de recursos, capacitación, infraestructura, debe descansarse en este punto. ¿Por qué? Porque en México somos un país donde el Ministerio Público, perdón que lo diga así, tiene complejo de policía. El Ministerio Público es el que materialmente realiza todos los actos de investigación. Y no se vayan tan lejos, vayan a algún estado donde tienen implementado el sistema y sea el Ministerio Público quien realiza la entrevista, sea el Ministerio Público quien haga algún acto de investigación, el que ustedes quieran. Y la policía realmente no está tomando la fortaleza o no está teniendo la fuerza, el poder, el imperio que debería generarse en la policía. Así es que considero que la clave de esto estará en la policía, una mayor fortaleza para los actos de investigación y solamente una dirección por parte del Ministerio Público. Bien, de igual manera yo creo que el gran tema pendiente en estos 6-7 años de tener experiencia práctica en nuestro país con un sistema acusatorio ha sido la investigación. Entre 2 y el 6% de lo que se inicia en una procuraduría es lo que llega ante un juez para ser judicializado. Y el gran problema está en que no se ha logrado establecer una investigación sólida, racional e inteligente con una metodología científica y operacional que sea realizada por profesionales. Yo creo que eso es el gran reto que se viene encima y ciertamente en la medida que logremos romper paradigmas donde el Ministerio Público ceda esa responsabilidad tradicional, pero por otro lado la policía asuma también esa responsabilidad de ser el quien haga los actos de investigación, poco a poco lograremos ir encaminando un buen sistema de investigación, que yo siempre lo he dicho, la investigación debería ser la misma, no importando cuál sea el sistema de enjuiciamiento. En ese sentido, el hecho de que no se regule de forma exhaustiva todos y cada uno de los actos de investigación no quiere decir que no es un tema importante. Es un tema importantísimo, pero no a nivel procesal, no a nivel código, sino se deben de generar precisamente todos aquellos protocolos y manuales donde establezcan de forma puntual los procedimientos a seguir en todos y cada uno de los actos que realiza el personal sustantivo. En ese sentido, créanme que por parte de la Procuraduría General de la República ha sido una premisa muy importante en generar todo un esquema de investigación que no vulnere derechos humanos, pero que resulte efectivo. Y que en esa medida lo que se ha propuesto es precisamente que solo se regule aquel acto de investigación que genere en definitiva un acto de molestia puntual y que requiera control judicial. Si no es así, la policía tendrá la libertad de investigar
cuando, por lógico que es, sea pertinente lo que esté realizando, sea legal la obtención de esa información a través del acto de investigación que realiza, quede registro de ello y de aviso inmediato al Ministerio Público. Esto porque el gran control de la investigación va a ser el juicio oral, un juicio donde tendrá que comparecer el policía a dar cuenta de lo que hizo y por qué lo hizo, con la posibilidad de que la defensa cuestione su actuar y la nulidad, incluso que está a nivel constitucional, en torno a la prueba. Y finalmente, para no tomar más tiempo, comentar un poco lo que se está haciendo en la Procuraduría General de la República. Existen tres grandes temas, propuestas de reestructuración que ya están muchas por finalizar. La primera de ellas, lograr un fortalecimiento regional a la par de la recién creada Agencia de Investigación Criminal, que ahora va a converger en un solo titular lo que son los servicios periciales, lo que es la Policía Ministerial Federal, agentes investigadores y los analistas criminales que estaban adscritos a lo que era CENAPI y al CTC, el Centro Técnico de Control, adscrito a la CENI. Esto buscando una mayor coordinación entre el Ministerio Público y todos aquellos encargados de la investigación, y de cara a la implementación, esperamos que sea pronto, el próximo año, de nuevo sistema de justicia a nivel federal, podamos lograr que precisamente el Ministerio Público sea un asesor de la investigación, el agente investigador sea quien recopile y realice por sí de forma material el acto de investigación, y el soporte técnico de la misma sean los servicios periciales. Esto de la mano de una profesionalización puntual del personal sustantivo, que precisamente estamos trabajando al respecto para generar un plan rector que conlleve no solo a tener cantidad, sino una calidad de cada uno de los actores de la investigación. Bien, adelante, doctor. Gracias. Pues yo creo que todos vamos porque la nueva forma de investigar sea equilibrada y siempre con base al principio de legalidad. Sin duda que la trilogía investigadora es fundamental en esta labor de investigación científica y debe de profesionalizarse, debe de coordinarse, pero siempre me parece que tenemos que buscar el equilibrio entre nuestra tradición jurídica, que no nos olvidemos que todavía está plasmada en nuestra Constitución, que habla de un principio de legalidad y que trae asociados dos principios, el de reserva de la ley y el de subordinación jerárquica de los reglamentos a la ley, y que por lo tanto nos tiene que, digamos, avisar el que no todo se puede estar regulando en normas administrativas. Tenemos infinidad de casos donde la Suprema Corte ha declarado inconstitucionales normas administrativas por no ajustarse a estos principios. Entonces, nosotros somos partidarios de que, si bien es cierto, por flexibilidad, muchas normas pueden quedar en el ámbito administrativo, estas invariablemente tienen que estar alineadas, subordinadas a los principios, a las reglas establecidas en la ley. Entonces hay que cuidar nada más eso, pero por lo demás, sin duda que tiene que ser algo mucho más flexible que el sistema tradicional, y ello implica entonces una menor regulación a nivel de ley y una mayor regulación a nivel normativo, pero siempre cuidando sus principios. Bien, de acuerdo a la exposición que han utilizado las partes, le vamos a dar nuevamente la voz al doctor Saúl. Bueno, un poco abundando en lo que había planteado Jaciel sobre la sobreregulación. Sigo pensando que hay sobreregulación. Tiene un artículo por ahí que habla de los actos de molestia. Dice que todos los actos de molestia se refieren a los del 16, o afectación de derechos fundamentales. Se tendrá que acudir al juez de control, dice el código. Pero luego señala una serie de fracciones en las cuales tienen que ir al juez de control. No tiene sentido. Esta tradición paleopositiva que tenemos, que queremos que todo esté regulado en la ley y nunca acudimos a principios. Y otra parte que también planteó Jaciel, me gustaría ahondar en ella rápidamente. Si va a haber investigación dentro del plazo constitucional, me parece muy complicado si hay investigación dentro del plazo, porque se tendría que cerrar a la comunicación de imputación las posibilidades de defensa del imputado, salvo que el imputado aporte un dato
que no esté previsto en los antecedentes de la investigación y se haya previsto, como dice el código, para la prueba de refutación. Es el único momento, me parece a mí, que aquí, pero de ahí se me hace de lo más incorrecto intentar introducir información que no fue objeto de la comunicación de imputación. Y pareciera que este código nacional lo permite.